José de Feo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, José. Bien, tanto tiempo. Bien, ¿qué nos has traído? ¿Algo relacionado con el himno nacional argentino? Una canción que sabemos todos, somos 40 millones y por lo menos 39.929.929 personas lo sabemos. El restante es Messi. Pero bueno, vamos a contar algunas historias relacionadas. No es que no lo sabe, sino que no lo canta. No lo canta. Ya lo va a cantar. Vamos a ver si se lo enseña ahora el técnico nuevo, si por ahí se lo enseña. Yo creo que lo debe saber. Lo debe saber. Pero lo debe haber escuchado. ¿Por qué no lo canta? Ahí no sé, por qué no lo canta. A mí me encantaría que lo cantara. Por supuesto. ¿La verdad? O que abra la boca. No, que lo cantara. Muestre. Porque por ahí lo está cantando por dentro. Bueno, ojalá. Que haga lip sync. No cuesta nada cantarlo. No cuesta nada. No cuesta nada. Pero bueno. Más allá de esto, ¿cuál es la historia? Bueno, me puse a leer. Yo no soy historiador, pero estudié en el Instituto Patria, un poco de historia. Nosotros sabemos de Vicente López y Planes, de Blas Parera. Claro, bueno, vamos a contar algunas historias relacionadas con las personas que lo hicieron, que estuvieron detrás de la composición del himno. Porque hay muchas cosas interesantes y muchos dilemas que se le plantearon a ellos. Casi los mismos que a los patriotas que estuvieron en la Revolución de Mayo. Bueno, el himno que nosotros conocemos no fue exactamente el primero que se conoció. Hubo unas versiones previas, lo que se llamó la Marcha Patriótica, por ejemplo, algunas composiciones hechas con letra de Fray Cayetano Rodríguez, por ejemplo, que eran tomadas como pre-himnos nacionales. Fue finalmente la Asamblea del año 13 la que encarga formalmente la composición de un himno nacional o de una canción patriótica. En ese momento no se lo llamaba himno nacional, sino una canción patriótica. Es por eso que presentaron una especie de, no te diría concurso, pero sí invitaron a dos personas que compusieran distintas letras. Uno fue Vicente López y Planes y otro fue nuevamente Fray Cayetano Rodríguez. Vicente López y Planes era realmente un revolucionario, que incluso fue político, fue funcionario, más tarde fue presidente. Escribió una larguísima letra para este primer himno, que estaba llena de referencias bélicas y era muy brava hacia España, que lo llamaba el tirano opresor, que era lo mínimo que lo llamaban, ¿no? Y fue él el que, una vez terminada la letra, convoca a quien hizo luego la música. Y acá hay una historia que a mí por lo menos me pareció interesante. Se llama a Blas Perera. No Blas Parera, sino Blas Perera. Blas Perera es su nombre real, así que bueno, la gente que vive en calle Blas Parera, los comerciantes, a cambiar los carteles, vayan cambiando las tarjetas de presentación, porque en realidad nació como Blas Perera y era catalán. No es que se cambió el... Acá le han cambiado... Después le cambiaron. Claro, y se pasó a llamar suena Blas mejor Parera. Parera que Perera. Suena mejor, Blas Perera. Sí, suena pelela, suena... Claro. Cualquier otra cosa. Da para que se burlen en el colegio. Blas Parera o Perera era español, era catalán. Llegó a estas tierras, digamos, en busca de nuevas oportunidades, porque era un músico al que no le iba muy bien allí en España. Era un compositor que había hecho algunas obras menores y llegó aquí al virreinato para ganarse la vida muy al límite, dando clases de música, haciendo algunas composiciones menores, sin demasiado éxito en la música, ¿no? Hasta que, bueno, lo convoca Vicente López y Planes, digamos, para hacer la música, y fue aceptada enseguida su composición. Quizás sin saber él la trascendencia que iba a tener lo que estaba haciendo, pero intuyo yo que debe haber sido un poco duro para él haberle puesto música a una letra que hablaba tan mal de su tierra, la tierra donde él había nacido. Blas Parera había nacido en el tirano opresor, digamos, ¿no? Claro. Pero finalmente lo hizo. Algunos pueden decir que lo hizo por la plata, cobró 200 pesos de la época. 200 pesos. 200 pesos. Hay distintas versiones, he leído de todos lados y algunos dicen que era una suma respetable, otros dicen que no era tanto. No sé cómo estaría la inflación en ese momento en el virreinato. Claro. Pero bueno, el asunto es que, bueno, cobró esa módica suma de 200 pesos y luego, ustedes dirán, bueno, fue un compositor conocido, reconocido. No lo volvió a pasar al anonimato. Es más, se tuvo que ir. Bueno.
tuvo que huir del virreinato, o mejor dicho, ya de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1818, debido a que una ley perseguía a aquellas personas que habían nacido en España. Estábamos todavía en plena guerra, y tuvo que huir junto con otros nativos. Huyó hacia España. Algunos dicen que en realidad fue primero al Brasil, algunos dicen que en realidad huyó de la mujer y de su hija, abandonando a su mujer y su hija. Hay también distintas versiones sobre esto. El asunto es que se fue a España y murió en la total indigencia. También hay distintas versiones. Uno dicen la pobreza, otro dicen la indigencia directamente. O sea, no pudo hacerse de un nombre ni de un lugar, ni en el lugar donde nació, ni en el lugar que lo adoptó como nada menos que como compositor de su himno. Bueno, este himno fue compuesto para piano y voz. No voz, Hugo, sino para voz. Voz. Claro, con Z. Fue compuesto para piano y voz. ¿Cómo llegamos a la versión que estamos escuchando, por ejemplo? Esto es una versión orquestal, ¿no es cierto? Y mirá qué lindo que suena. Suena muy bien. O mejor dicho, una versión para banda, ¿cierto? La banda, a diferencia de la orquesta, no tiene cuerdas, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta versión? Fue casi 30 años después de su composición que aparece otro personaje interesante, que fue Juan Pedro Esnaola. Juan Pedro Esnaola nace 2 años antes de la Revolución de Mayo, en 1808. Y fue protegido de su tío, que era un presbítero que también era músico. Su tío era español y era un ferviente defensor de la monarquía. Por lo tanto, la familia de Esnaola también se tuvo que ir en 1818. Se tuvieron que ir, pero ellos volvieron en el 22. Vuelven, y acá Esnaola junto a su tío forman el primer conservatorio musical de Buenos Aires. O sea, las escuelas de música que vemos hoy por todas partes, un poco se las debemos a este compositor, que fue muchísimo más prolífico que Blas Parera. Compuso muchas más obras y tuvo mucho más éxito, y además decían que era un gran intérprete de piano y de órgano. Juan Pedro Esnaola, que rescata unas anotaciones de Blas Parera, donde decía cómo debía ser la versión orquestal, una futura versión orquestal para el himno nacional. De hecho, Blas Parera había hecho una, pero la partitura se perdió. Entonces, en base a las anotaciones que quedaron, unas anotaciones en unos cuadernos, pudo Esnaola armar esta versión, que la hizo en 1844. Esta versión que estamos escuchando, obviamente no la grabación, ¿no? La grabación, por supuesto. La grabación es de la banda original Columbia. Ahí está. Pero esta es la que más conocemos. El arreglo es de Esnaola. Entonces, bueno, tenemos uno que se tuvo que ir, otro que se tuvo que ir pero volvió. Perseguidos. Y vamos a hablar de un perseguido más, quizá un caso menor. ¿Quién fue el primer versionista del himno nacional en el siglo XX? La primera versión, que no es esta, que se conoce del siglo XX. ¿Quiere que le diga quién fue? ¿Quién fue? Ahí lo estamos escuchando. A ver. Ah, ¿viste? Charlie. Por supuesto. Fue quizá la primera versión hecha por un músico no orquestal, digamos. No estuvo exento de polémicas. ¿Cómo fue que se gestó esta versión? La historia es cortita, pero es muy linda. Estaba en un evento Charly García junto a su baterista, Fernando Zamalea. Estaban en un evento donde se encuentran con el artista plástico Federico Peralta Ramos. En un momento, Federico Peralta Ramos, con su habitual desparpajo, le pide le pide a Charly que por favor se sienta al piano y toque el himno. Claro. Que toque el himno. Charly intentó eludirlo toda la noche, pero sin embargo, bueno, se sentó en forma ceremonial al piano y se puso a tocar el himno con todos los arreglos. Prácticamente parecía la versión que compuso Blas Parera. Entonces, una vez que termina, le dice a Fernando Zamalea, el baterista que estaba con él, estaban en plena grabación del disco Filosofía Barata, y dice, che, ¿y si la grabamos? Y bueno, vamos, se fueron en ese momento, serían 3, 4 de la mañana, se fueron a un estudio, grabaron una versión con la batería y los teclados de Charly, y al otro día
plasmaron todo el resto que tenían con el resto de los músicos, con Lupano, con Bonquintiero, y así quedó la versión en el disco. Que levantó mucha polémica en su momento. Claro, porque necesariamente, porque el argentino juicio, siempre es así, viejo. Un juicio también le hicieron por ofensa a los símbolos patrios, sí, que finalmente quedó en la nada, porque, pero claro, digamos, no hay una real ofensa, ¿verdad? Y digo, fue el primer versionista porque a partir de esta versión se abrió como una puerta que antes estaba cerrada para que otros artistas pudieran versionarlo. Exacto. Mercedes Sosa, por ejemplo. Mercedes Sosa, Patricia Sosa, Lito Vitale con Jairo, que fueron grandes versiones, hasta Soledad Pastorutti, incluso el grupo Damas Gratis se animó a hacerlo. Bueno, esta es la historia un poco resumida del himno nacional argentino y de las personas que estuvieron detrás de su composición y versionamiento, y también lo que arriesgaron sin tener armas más que su talento, cómo se jugaron, algunos perdiendo su patria y su tranquilidad para poder darnos nuestra canción patria. Vos sabés que hay una versión que me están mandando, Marito de Monte, que yo ya la había escuchado en alguna oportunidad, Marito, en guitarra. En guitarra, realmente espectacular. Se la estoy pasando a Marcelito Sacco para que veamos si podemos poner algo de lo que es esa versión, pero es magnífica. Es una versión se llama Julio Silpitucla. Y es una versión que desde el año pasado, que está en YouTube, tiene un montón de reproducciones, más de 500.000 reproducciones o vistas. Tiene esta versión del himno nacional argentino que hace este muchacho, me parece que en el norte del país, o esta que está hecha en el Museo de Casa Rosada, pero creo que es del norte del país él. Pero es una muy interesante versión en guitarra que, si no la podemos poner ahora, la vamos a poner en por algún supuesto, momento. incluso una versión de la... Ahí está, mirá. Ahí está. Un pedacito. Búsquenla para escucharla porque es magnífica. Se llama Julio Silpitucla. Hace versiones del himno nacional, hace versiones de la comparsita. Es maravilloso tocando la guitarra. Maravilloso este muchacho. Y si quieren escuchar también la versión de la Filarmónica de Praga, también la pueden encontrar. Bien, La Filarmónica de Praga y el Estudio Coral de Buenos Aires grabaron una versión del himno nacional encargada para un programa de televisión que se llamó Algo Habrán Hecho, que fue un programa sobre historia argentina. Mantara recomendaba, ¿qué tenías, Mantara? Tenía una, pero sí, son todas mujeres las que tiene, una mujer, ahora después, no ahora porque no tenemos tiempo, pero después la vamos a buscar, recomendada por Ramón. Sí. Recomendada por Exactamente. Ramón. Sí, Gracias, José, un gusto. Gracias a ustedes. No te tienen fe. Me llegó ayer. Te llegó ayer. No le tienen fe a Ramón, lo limpiaron. Tiene, no. Festejando el día. ¿Qué será, no? La fanpage que vos tenés que encontrar, por supuesto, de Almacén de Deseos, es la que te recomendamos. Buscala, Almacén de Deseos fanpage. Contactanos para ver nuestro showroom, novedades para vos y tu casa, sorteos exclusivos, digo bien, para los seguidores. Almacén de Deseos, Regalería. Saludos a la gerenta general. Por supuesto, la virreina es hoy. La virreina hoy, está perfecto. Lo tienen zumbando también.